Y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Bueno, debo darle gracias a Dios por permitirme estar en este momento aquí, lo prometido es deuda. Ayer estuvimos hablando del tema de la guerra, que no es una cuestión sencilla. Yo anuncié hoy pues, que mi coronel Sandalio, el compañero Daniel, el ingeniero, el presidente de las empresas Altex, iba a estar por aquí en función de... Yo siempre me enamoro, soy un apasionado como me defino yo, un apasionado por la historia, y cada vez que uno ve detalles y además la forma como se transmite hacen que uno se enamore. Yo comenté el día de ayer en el programa que hoy, bueno, era un compromiso traerlos para acá para que nuestro pueblo siga empapándose de nuestra historia, empoderándose de ella y que ella sirva como acicate para las batallas, es necesario. Y bueno, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda. El defensor de Sucre toda la vida, el hombre que me decía, mire, no puedo, anda a hablar sobre Sucre. Y yo, Dios mío, sobre Sucre. Pero bueno, el maestro al fin de Sucre. Yo sin más preámbulo voy a presentarlo, mi coronel Sandalio, bienvenido. Gracias. Y al compañero Daniel Chogrún. Gracias, Estamos aquí, Gustavo. como lo dije, estuve en la UNES y es, ojo, y lo voy a decir aquí en vivo, como lo dije ayer. Yo me enamoré de esa conferencia. Se lo digo desde mi alma, desde mi sinceridad de soldado. Me enamoré tanto que por aquí ando investigando, miren. Sucre, Cartagena de India, el Triángulo del Dragón, el arte de la logística, como me enseñó usted, el arte de la inteligencia, Congreso de Cariaco, Miranda como gran tutor de Sucre. Por aquí tengo otras anotaciones, ¿no? Estas fueron las anotaciones que anoté. Mire, se ha convertido en un maestro, pues. ¿Ah? Por lo menos a mí me sacó una ventaja, le dije yo a Daniel, como de aquí a Mantecal. Me sacó una ventaja como de aquí a Mantecal, compañero. Mire, lo que tomé nota aquí del compañero Daniel, un maestro, y que además, qué orgullo escucharlo hablando así. Empapado tanto en nuestra patria. No, lo digo sin tapujos, sin complejo. Mire, el absolutismo, lo que tú me dijiste, el triángulo liberal, ¿de qué fecha a qué fecha? Aquí, esta es parte de la investigación. 1820, 1823. Ahora, esta es parte de la investigación, Daniel, cumplí la tarea. Cumplí la tarea que me dio Daniel. Daniel está tomando nota ahí. Pero bueno, aquí vine a darte respuesta de que tomé nota y como buen alumno de aprendizaje, porque es una labor loable, admirable. Yo dije, Dios mío, no, yo me lo llevo para el canal. Entonces Daniel me dice, no, pero vamos a hacerlo grabado. Está bien. Dijo Daniel que se estrenó en un debut, ¿no, Daniel? Primera vez. Dice, primera vez que me paré en el escenario, yo estaba así. Por ahí un meme que dice, y quedé así, no hay un meme que sale por ahí, y me quedé así, bro, con moriqueta, con muecas en la cara, ¿no lo has visto? Sí. Esos tantos memes que hay por ahí, ¿no? Bueno, yo hago una referencia a ese meme porque me quedé sorprendido, gratamente admirado, enamorado, y saber que es una labor, porque lo que significa Sucre, mi coronel, y que usted haya mantenido esa batalla permanente por resaltar a Sucre, es una labor admirable. Te repito, yo me estoy enamorando de Sucre, como me enamoré de Bolívar, me estoy enamorando de Sucre. Bueno, sin más preámbulo, porque son los invitados, necesito que me hablen de Sucre y sobre todo la exposición de Daniel, que también me encantó demasiado, porque no había visto la explicación desde ese punto de vista de la contextualización de lo que pasaba en España, qué pasaba en Venezuela, la Constitución y todo aquello, y después tu cierre, que también fue muy maravilloso, porque además nos hiciste un exhorto allí al patriotismo. Mi coronel Sandalio. Gracias, estimado amigo Gustavo. Un honor para nosotros desde la Fundación Sucre e Industrias de Arte estar acá en tu programa. Y como tú lo dices, fue muy interesante esa conferencia en la UNES. Agradecido a mi mayor general Fabio Sabarce por la oportunidad de permitirnos ilustrar sobre la vida de Sucre a todas las personas que están haciendo maestría, doctorado y especializaciones en esa casa de estudio. Igualmente, agradecido al alto mando militar y a la directiva de TVFAN y a ti por la invitación. Sí, vamos a hablar de Sucre, pero vamos a hablar de Sucre del hombre. Ahorita estamos en el bicentenario de la batalla de Ayacucho, pero para llegar a Ayacucho tenemos que saber cómo se formó. Allá, a finales de 1800, nace un joven
con 9 hermanos. Cuando están aproximadamente 5 o 6 años, fallece su mamá. Ahí usted hizo un señalamiento. ¿Por qué 9 hermanos? Dijo, bueno, no había televisión, acuérdate. No había televisión. Bueno, muere la mamá, el padre se vuelve a casar, el niño entra en una etapa de tristeza, de soledad, porque él era muy apegado a su madre. Entonces el papá decide enviarlo a Caracas. ¿A qué? A estudiar, con un tío. ¿Qué estudia Sucre? Bueno, cuando él llega a la Academia Militar de José Mírez, del Colegio José Mírez en ese momento, y él comienza a estudiar con todos los jóvenes de la sociedad caraqueña. Acuérdate que Sucre... ¿Pero qué rama de la carrera militar? Ahí estudia matemática, agrimensura, estudia literatura, estudia idioma, ve aproximadamente 8 carreras que era lo que se estaban viendo allí. Astrología, astronomía. Cuando él comienza ese desarrollo de los estudios, él comienza a conocer a los otros jóvenes, que serán los jóvenes que lo acompañarán en las gestas libertadoras, porque era la clase pudiente, la clase, los blancos criollos que tenían recursos. Cuando él estudia allí, por el año 1810, 1811, llega Francisco de Miranda y escogen a Sucre como edecán de Francisco de Miranda. Esa fase con Francisco de Miranda le permite a él conocer, participar en esas reuniones y aprende de Francisco de Miranda que del lado de una espada debe haber un libro. ¿Me entiendes? Él le agarra amor a qué? A la lectura, a la búsqueda del conocimiento, y decían, era muy serio, siempre estaba pendiente de cumplir lo que se le indicaba y lo hacía muy bien. Cuando cae la Primera República, cuando comienza esa guerra, comienza el decreto de guerra-muerte, comienza esas luchas, porque eran unas luchas que no tenían reglas. Es decir, era destruir al enemigo a toda costa. Era muy sanguinaria. Muy sanguinaria. Parte de la familia de Sucre fue... Bueno, Sucre perdió a sus hermanos, perdió a sus sobrinos, perdió a su familia, tantas cosas que vamos a ver más adelante. Pero cuando sucede eso, Sucre huye a las islas antillanas, está por allí, en esa etapa de su vida que se ha escrito mucho, él se dedica también a la Ahora, lectura y al Sucre estudio. huye solo, huye con buena parte del ejército. Huyen los sobrevivientes de la caída de la Primera República. Ahí comienza a ver Sucre, comienza a observar las guerras intestinas que acaban con la República, las pasiones humanas. Estamos hablando que Miranda ya había caído prisionero, ya había capitulado. Ya había capitulado. Cuando llega esa formación del hombre, como decía Heráclito de Efesio, el carácter define el destino de los hombres. Comienza a vivir en las Antillas, comienza a culturizarse, viene la época 1815, 1817, llega a Sucre y se encontraba por allá por Trinidad y decide, cuando se enteran que los orientales están conformándose y reagrupándose para luchar contra los realistas, él decide venirse allá y adivina qué pasó en el Estaban Triángulo planificando la campaña de Oriente. de Oriente. Al mismo tiempo que Bolívar planificaba la campaña admirable. Sí, pero ahí había el detalle de que los orientales no reconocían la autoridad de Bolívar. ¿Me entiendes? Entonces, Sin embargo, Sucre se une al ejército de la campaña de Oriente junto con claro, Mariño. Sucre viene con el grado de teniente coronel, comienza a luchar en las llanuras de Monaga, de Anzoátegui. Eran unas batallas extraordinarias, dice Rumanzo en sus escritos y en los escritos que están en el Archivo General de la Por aquí Nación. tengo yo el libro de Rumanzo, mira. Mira, por ejemplo, Sucre 100 puntos para mí. Sucre comandaba un batallón de 500 personas y peleaba contra uno de 2000 y ganaba. Con 100 hombres peleaba con uno de 500 y ganaba. Y la gente se decía, bueno, ¿cómo es posible con superioridad numérica y peleando con ejércitos que habían peleado en Europa, este joven los venciera? Todo eso dentro de su investigación de aquella enseñanza que usted señalaba de Miranda, que le enseñó a Sucre que debería tener la espada, pero al lado de la espada debe estar un libro, le permitió quizás planificar todas esas batallas. Bueno, en mi investigación en la maestría de Historia Militar, yo llegué a la conclusión de que Sucre desarrolló lo que se llama la intuición estratégica. Y la intuición estratégica se desarrolla a través de los estudios y la praxis. Él leía mucho, él escribía mucho. Hay una carta de Sucre donde él dice que escribía hasta 3 resmas en la noche carta, porque él se calteaba con todo, con los superiores, con los subalternos, con los iguales. Sucre controlaba y manejaba el servicio de inteligencia del Ejército Unido del Libertador.
Pero fíjate lo que sucede en Oriente. Cuando Sucre llega a Oriente, cuando él se venía, que se hundió el barco, él se salva porque agarra un baúl, se mete dentro del baúl y dura 3 días naufragando en el Triángulo del Dragón. Su padre, al ver que no llegaba su hijo, mandó unos pescadores. A pesar de que Daniel está calladito, se sabe toda esa historia. Claro, ahorita... Solo que aquí no me puede susurrar en el oído como hacía allá en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se salva del Triángulo del Dragón, muchos años después en Ayacucho, cuando él vence en Ayacucho, él manda unos recursos para las personas que lo salvaron. El hombre que se recuerda de sus bienhechores. Es decir, un hombre magnánimo. Cuando pasa lo de Oriente, sucede lo que es el Congreso de Cariaco. El Congreso de Cariaco tenía como finalidad desconocer la autoridad de Bolívar. Bolívar se entera de ese Congreso. Sucre va navegando por el Orinoco y viene otro barco. Dice las leyendas, los mitos, las tradiciones, la historia, que Bolívar pregunta, ¿quién vive en aquel barco? Y en aquel barco dicen, el general Sucre. Bolívar se siente y dice, Sucre, me ha traicionado también, porque él lo dejó de coronel. ¿Cómo lo consigue de general? Entonces Bolívar le dice, Bolívar desconoce al general Sucre. Y Sucre le dice, si Bolívar desconoce al general Sucre, es porque el general Sucre no existe. Aquí va el coronel Sucre. Desde ahí nace una amistad profunda. Mira, de ahí nace una amistad tan interesante. Mira, es como vida paralela. Me hace recordar la amistad de Escipión y el africano con Cayo Lelio. Es una amistad que ellos... Digno su creencia, Daniel. Que ellos no los mueven las pasiones del poder, de los cargos, de los grados, sino en ese momento surge una amistad y un lazo que Bolívar lo ve como un hijo. Bolívar lo nombra gobernador de Angostura. En ese momento Sucre es gobernador de Angostura, prepara las logísticas para hacer todo lo que se tiene que hacer, para alimentar al ejército en las diferentes campañas de Bolívar. O sea, era un hombre que manejaba no solamente el arte de la inteligencia, sino el arte de la logística también. La logística, bueno, mira, Bolívar lo mandó a Trinidad y Tobago a buscar unos fusiles y él vino con 5.000 fusiles que compró por allá y cuando él llega le saca una cuenta exacta, hermano. Y le dice, aquí está todo y aquí está lo que sobró. Y aquí está lo que sobró. Y aquí está lo que sobró. Con eficiencia y eficacia. Eficiente. ¿Qué sucede en ese momento, fíjate? 1818, vienen las guerras, las batallas. Hay una situación histórica en Europa. Hay una lucha en Europa entre liberales y conservadores. Hay una lucha también interna aquí en América, porque unos reconocían al rey, otros reconocían la Constitución de Cádiz. Entonces, en ese conflicto, Pablo Morillo recibe instrucciones de España que tiene que hacer un cese de los fuegos, porque no le pueden mandar refuerzo. No le pueden armar refuerzo. Daniel, explícanos esa situación histórica en ese momento para pasar al Tratado de Regulación de la Guerra. Mire, yo antes de que Daniel nos explique un poco el Tratado de la Guerra, yo debo decirlo, yo el Tratado de la Guerra lo leí de manera normal, pero debo decir que así como me sigo enamorando de Sucre, este tratado no lo había visto con la profundidad con que Daniel lo explicó. Adelante, Daniel, compañero. Bueno, en 1820 surge la necesidad, ¿no? Surge el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra como una necesidad jurídica, estratégica y humanitaria. Antes de entrar en eso, vamos a explicar un poquito de qué se trató y cuál era el contexto histórico que estaba acaeciendo en esos momentos, tanto a lo interno como a lo externo. En lo externo, pues bueno, tenemos que remontarnos a el Imperio Español. Hay una división, ¿no?, que se viene gestando ya desde los 1812 con la promoción de la Constitución de Cádiz, que posteriormente es revocada. Tenemos un Fernando VII que vuelve después de que el hermano de Napoleón Bonaparte, el famoso José Bonaparte, alias Pepe Botella. Pepe Botella. Un botecito. Sí, se vuelve, pues termina y retoma otra vez Fernando VII y comienza una lucha de poderes importante entre los que promulgaban una constitución, la de Cádiz, y que se llamaría los liberales, y los que serían los absolutistas, que iban a favor de la monarquía. ¿Okay? Pero bueno, comienza una pugna ahí importante, el Imperio Español se comienza a debilitar, las provincias comienzan a carecer de mandato, de liderazgo, la recaudación de impuestos merma, comienzan a existir fallas en el suministro de especies, se comienza a complicar la situación logística en España a lo interno,
y el rey tenía dispuesto 20 Estamos hablando, Daniel, 1823 a 1833, específicamente. No. Mucho antes, 1814. Estoy hablando, el trienio liberal comienza en 1820 y ya el tema de la Constitución de Cádiz está desde 1812, las propuestas, la derogación, o sea, quiere decir que desde 1812 hasta 1823 hay una cantidad de circunstancias dentro del Imperio Español que dificultan el libre movimiento y la facilidad de las conquistas a otros territorios. Sin embargo, aquí estaba reinando en esa fecha el absolutismo total. Claro, en 1820 está Fernando VII, pero está complicado políticamente, por llamarlo de alguna manera, y tiene que elegir entre conquistar nuevos territorios o perpetuarse en el poder y retomar el poder con fuerza en España. Y las 20.000 tropas que estaban destinadas para llegar a la América, que era un contingente muy importante, gracias a Dios que nunca llegó, porque era un continente con un poder de destrucción sumamente importante. Eso es a lo interno. Por supuesto, la excusa del monarca era que los buques de Rusia que habían adquirido se encontraban en mal estado. Entonces tenía que haber una especie de excusa diplomática, y la orden del monarca es decirle a Morillo: gana tiempo, porque ahora estoy luchando por mi estabilidad, por mi permanencia en el poder, para después poderte ayudar. Entonces, es Morillo quien, desde el punto de vista humanista, hace el tratado de armisticio y regulación de la guerra, pero también desde el punto de vista estratégico. A lo interno, aquí en Venezuela, ¿qué ocurre? El Libertador había sido consciente ya de 1813 en adelante, y ya por ahí, por los 1818, ya él estaba consciente de que si no obtenía el territorio de Nueva Granada, era imposible salvar la América, del sur por lo menos. ¿Por qué razón? Porque la Nueva Granada estaba en el centro, era la cabeza de playa, era Venezuela, era parte de Colombia, y ese territorio, era tan rico en logística, que es comida, que es el poder de vestir a la tropa, que tenemos puerto, que tenemos todo lo necesario. De ahí sacaba Morillo toda su riqueza y toda su logística para poder comandar y apoderar desde la cabeza de playa todo Sudamérica. Pero ya estaba Morillo aquí, solo que estaba esperando su refuerzo. Claro, llega Morillo, entonces Morillo solicita el armisticio del Tratado de Regulación de la Guerra. ¿Qué pasa allí? ¿Quién lo solicita? ¿Morillo? Morillo solicita el armisticio. ¿El armisticio? Claro. Y es cuando entonces Sucre se monta en tarea en relación a eso. Bolívar lo designa a Sucre para que trate las negociaciones con Pablo Morillo. Y hay una carta muy interesante de octubre, donde Bolívar le escribe a Pablo Morillo y le dice que ya no vamos a hacer una guerra a muerte como la que se está viviendo, sino vamos a hacer una guerra santa y justa. Santa y justa. Fíjate, primera vez en la historia, primera vez en la humanidad que se ve un documento donde se habla de una guerra justa y santa, que se respete la vida del ciudadano. Es decir, vamos a una guerra, vamos a pelear, ok, ganamos, pero después de ganar, ¿por qué tú vas a masacrar, escuartizar, esclavizar? En la guerra de la antigüedad, quien perdió una batalla era esclavo. Claro. Bueno, para un poco contextualizar, ¿no? Estamos en una guerra sin regla, una guerra a muerte, ¿no? Entonces, bueno, el querido compañero Daniel nos está explicando aquí todo el contexto externo y parte del contexto interno. Tenemos que hacer una pausa, Daniel, pero al regreso, ¿no? Para profundizar. Seguimos con el interno. Sí, seguimos con el interno y para y con el tratado. Claro, y que además tú nos explicabas ya en la UNES, ¿no? El tema de, bueno, los aspectos jurídicos, los aspectos estratégicos, los aspectos tácticos, una serie de aspectos que están incluidos en la carta. ¿Te parece? Y nos habla un poco de la Constitución de Cádiz. No investigué esa parte. No, yo dije, Dios mío, por todo que leerme esa Constitución. No, pues hay que hacer otro programa, pues si no, si nos entendemos, bueno, pues. No, pero podemos entendernos, hacemos un programa especial. Otro programa y hablamos de esas propuestas, pero eso no nos interesa mucho porque eso es España. Eso es España. Estamos aquí en el Bicentenario. Aceptada la propuesta, Daniel, para otro programa. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de artillería bolivariana. Hoy hablando de Sucre, hoy hablando del armisticio, que se cumplen 204 años, ¿no? 25, 26. Y 200 de Ayacucho. Y 200 de Ayacucho, que es el cierre además de la era bicentenaria.
Entonces creo que es importante que el espíritu de Sucre cierre con broche de oro como cerró allá en Ayacucho esta era bicentenaria. Vamos a una pausa y regresamos. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home. Bueno, estamos de regreso. Este es tu programa Artillería Bolivariana. Hoy con el compañero, superior, amigo, maestro, Coronel Sandalio. Y alguien que se ha convertido en un maestro para mí, porque me pasó. ¿Ah? Una ventaja de aquí a Mantecal. Digo yo, ¿sabes dónde queda Mantecal, Daniel? Bien lejos. Queda lejos, queda bien lejos. Queda bien lejos. Daniel, mire, cerramos, dejamos varias cosas al aire. Ya conocimos, ¿no?, las condiciones externas en las cuales estamos hablando de todo el contexto en el cual se da el Tratado del Armisticio de Regulación de la Guerra, que es creado por Sucre y que ahí se establecen una serie de normas, además del reconocimiento que seguramente Daniel lo va a exponer en su intervención. Pero quedamos con todos los elementos internos todavía, Daniel. Bueno, sí, nos quedamos ya en la parte externa con España, ya está completa a nivel general. A nivel interno, pues entonces tenemos que Bolívar definitivamente entiende que tiene que acabar con ese territorio de la Nueva Granada, conquistarlo, sacarlo realista de ahí. Y vamos a recordar algo, ¿no? Porque no fue Morillo el que tenía toda Sudamérica, pero hay que entender que el Istmo de Panamá, hay que entender que el Caribe, hay que entender que México, que Cuba, que Quito, Perú, estaban en posición de distintos bandos realistas o virreinatos. Entonces, a la final, eso que era la monarquía española, estaba prácticamente a lo largo y ancho de todo el continente. Y lo que unía todo eso era la cabeza de playa de nuestra conocida hoy Venezuela, nuestra amada Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Bolívar logra conquistar la Nueva Granada, Morillo sufre pérdidas y bajas, otra razón más que él estaba esperando las tropas de Fernando VII, otra razón más para Morillo de ganar tiempo, porque a lo interno también se había debilitado, y por supuesto el Libertador y Sucre, como buenos estrategas, tenían que reagrupar tropas. En una guerra se pierden personal de ambos bandos. Entonces, en ese momento se dan las condiciones para el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. Entonces surge como ¿qué? Surge como una necesidad estratégica, como ya hemos explicado hasta el momento, pero como una necesidad jurídica. ¿Qué teníamos desde 1492 hasta 1820? Teníamos una conquista de un territorio que estaba poblado por gente incivilizada. Así lo categorizaba el Reino de España. Pero en 1820 entra lo bonito. En el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra se reconoce y dice así: el Imperio de España y la República de Colombia, como presidente Simón Bolívar, han acordado. Y ahí comienza el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. Daniel, estamos hablando que para 1820 nosotros hemos firmado el Acta de Independencia. Sin embargo, España no lo reconoció. No, fue en ese momento, cuando se hace el tratado. Ahora no reconoce como igual que Perú como república. Como república. Allí en el tratado. Claro, porque nosotros no éramos república. Ya pasamos a ser beligerantes. Antes de eso. Que mucho después que reconoce la independencia. No. Pero como república no reconoce. Históricamente, legislativamente, legalmente, la primera vez que la República de Colombia es reconocida por el Imperio Español y se acepta que Simón Bolívar es su presidente, es en este Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. Primera vez en la historia. Taxativamente está allí en el tratado. Antes, mira, por ejemplo, vamos a lo popular.
¿Qué decía España? ¿Qué decía el rey de España? ¿Qué decían sus generales? Unos revoltosos que estaban allá. Unos revoltosos, unos revolucionarios, unos locos que inventaron. Eso es lo que se creía. Ya en ese momento, cuando se firma el tratado, nos conocen como república. Y es donde se establece que se va a hacer la guerra como lo hacen los pueblos. Que es el artículo número ¿Por qué 1. dicen eso? Mira, cuéntale lo a Suazola. O sea, que pudiéramos decir que Escucha esto de Suazola. jurídicamente nace la república allí. No, jurídicamente. decirlo. Podríamos Me está decirlo. obligando a hablar de los antecedentes de la guerra y el tratado. Ajá. Fíjate lo curioso, ¿no? No iba a tocar este tema, pero bueno, me jalaste la lengua, pues. Está bien, hermano. En 1813, Bolívar hace su famoso decreto de guerra-muerte. ¿A causa de qué? Se pierde la Primera República, comienzan los actos de crueldad de Monteverde y vamos a hablar de un general de por allá de Cumaná que se llamaba Zuazola. Vamos a contar esta pequeña anécdota. Los niveles de crueldad y los actos de sadismo que cometían en nombre de la liberación de un continente no tenía parangón. Dice las historias que llega una mujer llorando al general Zuazola y le dice: mi general, necesito que me ayude. ¿Por qué lloras?, le dice el general. Mi esposo no tiene trabajo, no tengo para alimentar a mis hijos, la situación de hambre es inaguantable y estoy embarazada. Ayúdeme, general Zuazola. Y el general le dijo: no hay ningún problema, llamen al esposo de la señora. Y frente a la mujer lo lanceó y lo mató. Le mató al hijo y le dijo: ya no te tienes que preocupar ni tú por tu esposo ni por tu marido. Y en cuanto al porvenir de este muchacho, tampoco, y le clavó la lanza y la mató. Así de cruel era. Así de cruel. Mira, hoy en día la ciencia entiende que despellejar a una persona, el dolor que siente un quemado, es el dolor más fuerte que puede haber. Ese señor agarraba a las personas y las despellejaba. Las despellejaba. Los hechos de crueldad llegaban a tal punto que existía la laguna de los desorejados, donde la gente llegaba así y le cortaba la oreja a alguien y la tiraba ahí en una laguna y se llamaba la laguna de los desorejados. ¿Qué quieres que te diga? Que le cortaban la cabeza a la gente y la freían en aceite. Entonces, cuando Bolívar ve todo ese tipo de situaciones, ¿dónde promulga el decreto de guerra-muerte? En Santa Ana, En Santa Ana, en Trujillo. donde después dice, Con Briseño, con el diablo con briseño. el diablo Briseño. Me han conocido así. ¿Y qué pasa 7 años después? En Santa Ana, Trujillo, firman el Tratado de Regulación de la Guerra. Entonces ya establecimos... En el mismo lugar donde En el se mismo generó. lugar donde se hizo el decreto de guerra. Entonces ya establecimos, bueno, también hay otras razones, como que Trujillo y Santa Ana estaban en una zona que estaba a pocos metros de las zonas de seguridad de cada uno de los generales. Que ese es otro tema estratégico importante porque nuestro Libertador y Sucre eran muy humanistas, Ahora, fíjate, pero no eran tontos. háblanos del espíritu de ese tratado. Bueno, fíjate, entonces, ¿qué vemos vamos a entrar en materia? 25 de noviembre se firma el Tratado de Regulación de la Guerra. Morillo, como anfitrión, establece 3 puntos, 3 órdenes en esa reunión. La primera, refrendar el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. El segundo, relaciones o reuniones bilaterales, cuelgan las espadas y entra la alta diplomacia. Tercero, brindis, cenas, almuerzos y el famoso abrazo de Morillo. Muy bien. Tratado armisticio, muy sencillo, se establecía un cese al fuego. ¿Por qué? Porque era una necesidad estratégica Para ambos bandos. Para que eso se diera, España tuvo que reconocer que hacía la guerra con una república. Tratado de regulación de la guerra. Se decía hacer la guerra como lo hacen los pueblos civilizados. ¿Qué contempla? Muy sencillo, el intercambio humanitario, el intercambio por jerarquías, establece el respeto a la humanidad de post-mortem de los cuerpos humanos, establece la atención a los heridos que antes eran tirados como animales en un campo y abandonados. No solamente la atención en caso de morir, debían ser enterrados y cada ejército tenía que atender a los enfermos
y cuidarlos. ¿Qué se establece? Se establece que las poblaciones no combatientes, los civiles, no deben ser atacadas por ninguno de los dos ejércitos, independiente de cuál fuese su tendencia ideológica o al servicio de qué bandera estuviesen. Porque muchas veces los ejércitos pasaban por un pueblo y de alguna manera eran obligados o tenían a bien dar de comer, ayudar a los animales, proveer agua, todo lo que es la logística pues, de cuando un ejército llega a un pueblo. Entonces se establece que las poblaciones civiles deben ser respetadas. Se abole la pena de muerte. Y esto es un tema, todo esto es un antecedente de los derechos humanos internacionales. Además, No, porque hay que hablar un poquito del Bolívar y del Sucre estudioso. Hay que hablar de los antecedentes de los derechos humanos internacionales para entender un poquito. Las ideas que están plasmadas ahí no serían nuevas para Bolívar, porque ya desde 535 antes de la era común, con el cilindro de Ciro, cuando Ciro, que era persa, conquista a los babilonios, ya Ciro habla de la libertad de los esclavos. Por allí yo tomé nota de eso, mira, Daniel, no estoy mintiendo, mira, cilindro de Ciro. Bueno, pero me hablaste de la abolición de la esclavitud, me hablaste de la Revolución Francesa, yo tomé nota. Pero Ciro también decía que cada pueblo tenía la libertad, y así ocurrió mucho tiempo en Persia, que cada pueblo tenía su religión y tenía derecho a escoger su religión y vivir en paz en su religión. Podemos hablar de la Carta Magna de 1215, podemos hablar de muchas cosas, pero lo voy a hacer cortico. ¿Cuál era el libro de referencia de Bolívar? Uno de los libros más importantes de referencia del Libertador. El Tratado y Contrato Social de Rousseau. Contrato social que de paso está mencionado en el Congreso de Angostura y en los documentos fundamentales del Libertador. La Revolución Francesa, que el Contrato Social de Rousseau inspiró la Revolución Francesa. El Acta de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Entonces, el Libertador tenía al lado de la espada el libro. Sucre lo tenía. Sucre por su maestro Miranda y Bolívar por su maestro Simón Rodríguez. Y por su maestro Bolívar. Porque hay una hermandad, hay una confianza. Esto no es nada más así. Verías tú después que en Ayacucho el Libertador no podía, ¿no? Porque hay gente que quiere decir, bueno, me estoy saliendo del tema, pero hay gente que quiere decir que Bolívar fue un cobarde y no fue a la batalla, y eso no es verdad, porque no lo dejaron, y él confió el liderazgo del Ejército del Sur a Sucre para que venciera en Ayacucho, pero eso no es el tema ahorita. En pocas palabras, el tema de regulación de la guerra es un tema que contempla el humanismo, que habla del carácter de un hombre humanista que se cansó él, se cansó Bolívar, se cansó Morillo de ver 7 años de ríos sangrientos. Hay un artículo interesante que tú como hombre temeroso de Dios, todos los que estamos aquí, y yo digo que Sucre era un hombre temeroso de Dios, porque el humanismo surge de eso, de una conciencia superior, y la conciencia superior llega a través de una elevación espiritual. Entonces, como tenemos que hablar de ese hombre temeroso de Dios, hay un artículo cortito, el artículo 10. ¿Qué dice el artículo 10? Que este pacto entra en vigor no solamente para el futuro, sino que contempla a todos aquellos prisioneros que están cautivos. Quiere decir, se establece la retroactividad. Y tú me decís, bueno, Daniel, claro, se están firmando un pacto, es obvio la retroactividad. No es así. No es así, porque en este mundo político vemos la hipocresía del hombre. Vemos personas, el general Sucre y Morillo pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? Firmamos el Tratado de Regulación de la Guerra, no se abole la pena de muerte. Otro dato curioso, los espías no iban a ser asesinados. Se apresaban y se intercambiaban posteriormente. Pero volviendo al tema, este Sucre, este Morillo y este Bolívar están tan ascos, tan asqueados de la sangre, que dicen, esto tiene que tomar retroactividad inmediatamente. Y es aquí donde, teológicamente hablando, y ahorita vamos a entrar en una reflexión que hacemos en la Fundación Sucre. ¿De qué se trata la identidad bolivariana y la identidad nacional? Tenemos personas que tratan de desacreditar a los héroes de Venezuela, a los libertadores de Venezuela,
¿Con qué objetivo? Un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Un pueblo que le da pena sus orígenes, es una masa que va a ser instrumento de sus opresores. Y en ese sentido tenemos que hablar de la identidad. Y por eso tenemos que reforzar y ver el alma de los escritos, ir un poquito más allá y no quedarnos solamente en, ay, bueno, sí, es retroactivo. No, el retroactivo significa que teológicamente las personas cuando se arrepienten, no importa qué religión sea, van a cumplir 3 pasos. Uno es reconocer que lo hicieron mal. El otro es manifestar su arrepentimiento, ¿verdad? Y el tercero, ¿cuál es? Prometer que no lo van a hacer más, y cuando se presenta la oportunidad de hacerlo y no lo hacen, entonces la satisfacción del hombre es muy grande para con Dios en su alma internamente, y es lo que se llama la reparación total del hecho. ¿Qué pasa con Morillo? ¿Qué pasa con Bolívar? Establecen en el tratado que la causa es los hechos crueles, viles, los ríos de sangre, lo establece en la introducción. El artículo 1 que dice, hemos decidido cambiar el camino, haremos la guerra como lo hacen los pueblos civilizados. ¿Y dónde está el arrepentimiento y el prometer que eso no iba a ocurrir nuevamente? Eso ocurre solamente en Sucre. Ocurre cuando dicen, es retroactivo. La retroactividad no le convenía a ninguno de los dos ejércitos, ambos andaban buscando tropas. Era mejor matarlos que devolverlos, pero se devuelven. Pero hay una prueba más grande de la magnanimidad de Sucre, y es Ayacucho, con la capitulación. La capitulación de Ayacucho tiene un contenido espiritual alto, moral, virtuoso, ético, porque no es solamente aquel hipócrita que diga algo, no, es un hombre que habla de corazón y lleva sus hechos y sus pensamientos a los hechos y a la realidad. Volviendo entonces... ¿Qué me hace llorar Daniel aquí? No, que yo me concentré mucho aquí. No, pero fíjate lo importante de ese aspecto, porque después que no, pero es que además la pasión con que Daniel habla, es la verdad, conocimiento, y que además me encanta mucho, debo decirlo, mi coronel, Daniel, todo el tema espiritual, el tema del alma de los escritos, como acaba de decir ahorita. Su alma escrita en el papel. Creo que es necesario. No es el tratado, es el alma que tienes escrito. Creo que el cierre de esta era bicentenaria, cerrar con todos estos descubrimientos, con todos estos aportes, que tú como analista, porque no se trata de leer por leer, se trata de leer, analizar e interpretar. Quien lee por leer, dice un gran filósofo, no, se trata de leer e interpretar para luego transformar y descubrir en cada uno de los escritos. Comparto contigo profundamente, por eso su alma. A veces me concentro tanto que lloro, así como cuando estoy leyendo, el alma de los escritos. Y ahí, Gustavo, es donde hay un vértice de la realidad histórica de lo que logró Sucre con Bolívar. Después de culminado el Tratado de Regulación de la Guerra, llega Bolívar y reúne su Estado Mayor. Bueno, vamos a prepararnos. Quiero que me presenten un plan para sacar a los españoles de Venezuela. Varios generales presentaron su plan. Y el plan que aceptó Bolívar de la campaña de Carabobo fue elaborado por Sucre. Era un plan que consistía en operaciones de diversión, operaciones de inteligencia, operaciones de distracción, desarticulación del ejército realista, a través de operaciones que se ordenaron cuando se mandó a Bermúdez a atacar Caracas para que la Torre mandara tropas para allá. Eso hizo y facilitó desarticular el ejército español para que Bolívar triunfara en Carabobo. Pero la visión tan grande de Bolívar, de la fe que tenía en Sucre y de la confianza en el éxito, que el 11 de enero de 1821, hermano, recuerdo como si yo hubiese estado allí. Bolívar le dijo a Sucre así, escucha bien. Recuerda o se traslada hasta allá y está allí. General Sucre. Lo vive. Fíjate, lo vive. General Sucre, diríjase usted hacia el sur. Preséntese como general de brigada, comandante del Ejército del Sur, del Orden de los Libertadores de Venezuela.
del orden. Eso del pasó después del tratado. Después del tratado, en enero. Por eso Sucre no está en la batalla de Carabobo. La gente dice, ay, ¿por qué Sucre no estaba en la batalla de Carabobo? Pero se dice que Sucre fue uno de los grandes. Fue el quien la planificó. La planificó. La planificó, pero no estuvo en la batalla como sí, comandando, sino que Bolívar lo manda Y ahí, para Bogotá a recibir el ejército del sur y Sucre no regresa más a Venezuela. anote bien dónde quedó, porque quiero cerrar con esta pregunta. Anote bien dónde quedó allí para que continuemos en el próximo segmento. Pero antes de irnos al segmento, quiero que me responda esta pregunta. Sucre planificó esa batalla. Sí. Daniel decía hace un rato que por algo Bolívar, además de darle las tareas militares, su profesión como ingeniero militar, que le permitió estudiar todas esas carreras que usted mencionó en el primer segmento, fue una de las decisiones por la cual Bolívar decide asignarles tan grandes tareas Sí. por su arma militar como ingeniero. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a eso? La formación intelectual de Sucre era inmensa. Era un autodidacta. En su inicio en la Academia Militar de Pero me Mire. dice que iba adelante construyendo los puentes. Que iba no sé qué. Claro, y eso lo vamos a ver cuando hablamos de Pichinche y de Junín. Porque el genio de Sucre, en el cerco de Cartagena, el Lino del Pompo dice, conocí un oficial venezolano que nunca descansaba. Lo veía con los cañones, lo veía construyendo puentes, lo veía construyendo obstáculos, lo veía alimentando a la gente, lo veía ¿Quién dice eso motivando a la sobre gente. Sucre? El Lino de Pompo. Lino de Pompo. Entonces, que está en su biografía, en sus escritos. Era un oficial fuera de serie. Bolívar decía que era el general del soldado. Bolívar decía que su grandeza como humano, como profesional, como militar, era fuera de serie. Y no es que estamos mistificando al hombre, estamos hablando de la realidad del hombre, porque él también sufría. Sufrió la muerte de todos sus hermanos, sufrió la violación de sus hermanas. La Carta al Libertador. Sufrió tantas cosas y él estaba ahí. Y veremos más adelante su magnanimidad cuando perdona a un general que asesinó a lanza a uno de sus hermanos en una cama de enfermo. Mire, vamos a tener que hacer otro programa especial. Nosotros vamos a dar la pausa. Al regreso, quiero que aterricemos en Ayacucho, reforcemos lo que Daniel acaba de gozarnos sobre Ayacucho y la grandeza de Sucre, cómo es un hombre capaz de perdonar viviendo todo lo que ha vivido, ¿no? Y además, quiero que cerremos con, bueno, lo que la Fundación Sucre, que además mi reconocimiento, mi agradecimiento como venezolano, como militar, como bolivariano, porque yo me dediqué a Bolívar. Pero bueno, ustedes me han ido enamorando de Sucre, que yo indudablemente hablar de todos los hombres por separado es casi imposible. Yo lo he dicho, por separado es casi que imposible. Pero quiero que cerremos con las actividades que la Fundación Sucre tiene en el marco de este 200 aniversario de la batalla de Ayacucho. ¿Me parece? Vamos a una pausa y regresamos con más artillería bolivariana. Hoy con mi coronel Sandalio Coronel y el compañero Daniel Chucurún, presidente de la empresa Daltec, que además es ingeniero como Sucre. Por algo sucrense. Vamos a una pausa y ya volvemos. Está bien. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme Bueno, estamos de grito, regreso a este yanqui programa rojo. Artillería Bolivariana, hoy hablando sobre, ¿no?, la era bicentenaria. Se cumplen 200 años el 9 de diciembre, pero además del Tratado del Armisticio de Regulación de la Guerra, ¿no? 25 de noviembre, cumple 204 años. Pero que además yo he comenzado a ver, siempre es bueno aprender, Daniel, esto te lo digo de corazón, mi coronel, usted me conoce, aprender. Yo me he ido, así como me enamoré de Bolívar hoy, y yo he leído a Sucre, no mucho, no tanto, pero algunas cosas, algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, cuando Sucre se va a estudiar ingeniería, yo digo, wow, y que después eso le sirvió a Sucre para abordar los sitios más intrincados, más difíciles, los pasadizos más difíciles. Bueno, fue su conocimiento sobre ingeniería militar.
Y yo decía, wow, por Dios, porque bueno, como cristianos, como creyentes en un Dios todopoderoso, ¿no? Decimos, por algo Dios hace las cosas. Yo soy de los que cree que aquí no se mueve una paja sin que Dios lo permita. La palabra está escrita. Y contra ese Dios, para mí, yo respeto mucho. Todopoderoso es el que permite todo, es el que nos va formando. Y en Gálatas dice, el que cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Somos la nada, al final. Somos instrumentos de Dios al final, como lo reconoció Bolívar. Como seguramente ese espíritu que ustedes señalan, lo reconoció Sucre. Tenemos poco tiempo, sin embargo, yo no sé en qué momento yo volveré a invitarlos. Yo quiero seguirlos escuchando, yo quiero seguir tomando nota, que eso me permita a mí seguirme inspirando y conocer más allá de lo elemental, Daniel, mi coronel, sobre Sucre, sobre su pasión, porque además es el alma del ejército, Bolívar lo señalaba, es el alma del ejército, ese general, es nada más y nada menos. Lo que significa el alma para el hombre, lo que significa el alma para Dios, que debe regresar a su creador. Bueno, Sucre es eso, pues. Entonces, viendo más allá de los escritos, viendo más allá de los conceptos, es el alma. Es el alma, nada más y nada menos que el alma. Bueno, fíjate. ¿Cómo hacemos para llegar a Ayacucho? Vamos a llegar a Ayacucho. Pero fíjate, relacionado al alma, nosotros vamos a editar un libro que vamos a bautizar el 8 de diciembre, Dios mediante, llamado Sucre, su alma escrita en el papel, que está elaborado por varios articulistas y varios historiadores, y donde estamos reflejando 314 pensamientos de Sucre. Bien interesante, porque hablamos de su espíritu y su alma. Pero vamos rumbo a Ayacucho. Nosotros lo llamamos tras las huellas de Ayacucho. Tras la huella de Ayacucho. No podemos llegar a Ayacucho sin pasar por Pichincha ni Junín. ¿Qué pasó? Cuando, palabra cierta, cuando Sucre llega a Bogotá y comienza la campaña, hay que liberar la Real Audiencia de Quito. ¿Y quién está allí en la Real Audiencia de Quito? Nada más que el capitán Melchor Aymeric, vencedor de las guerras napoleónicas, con un ejército de línea. Tenía controlado todo. Sucre llega hasta allá. Melchor Aymeric, reunido con su Estado Mayor, decía, ese es un Mozambique, ese no me puede ganar a mí. Ese es un muchacho que viene con una cuerda de bandoleros y delincuentes. Le decía Muley. Como por, ¿Cuántos años tenía aproximadamente Sucre para la época? Eso es 1824, 27 años. 27 años. 25, aproximadamente. 27, por ahí. Llega Sucre, llega Melchor Aymeric y coloca, para llegar a Quito, había una sola carretera principal, porque todos son montañas. Estaba el volcán Pichincha. Y llega Melchor y coloca ahí toda su artillería. Trancó el paso. Trancó el paso, por aquí no pasa. El que pase por acá, lo destruimos. Y resulta que en la madrugada de ese día, Sucre, en plena lluvia, bordea el volcán Pichincha. Hizo lo que hizo Aníbal Barca cuando invadió Roma. Fíjate el genio de Sucre, el conocedor de la ingeniería, el conocedor de la inteligencia. Sucre era el jefe del servicio de inteligencia del Ejército Unido Libertador. Y ahí en Pichincha tenía un agente que llamaban el agente número 40. Pero es que además se montaba él en tarea, tengo entendido, Claro. que él mismo se iba, hacía el reconocimiento del terreno, él mismo hacía las labores de inteligencia. Entonces, cuando él logra eso, le cae bordea el volcán Pichincha y le cae a Quito. Que además yo debo decirlo, ¿no? Apenas mi coronel me dio la información de Aníbal Barca, yo salí corriendo a investigar a Aníbal Barca. Por aquí yo tomé nota. Daniel, por aquí tomé nota yo de Aníbal Barca también. Tengo que estar tomando nota de los dos maestros. Entonces, fíjate, una vez que él vence allí, que fue una cuestión interesante, pero eso es para un programa largo, porque hubo estrategia militar, hubo inteligencia, hubo logística, hubo infiltración, hubo espionaje, hubo contraespionaje. Es un tratado la batalla de Pichincha. De Pichincha. Llega ahí y ahí nos vamos para Junín. ¿Qué pasa en Junín? Sucre no estuvo en la batalla de Junín, pero Sucre la organizó. Sucre se fue adelante. Bolívar sí estuvo en la batalla de Junín. Bolívar sí estuvo en la batalla. Llega Sucre
coloca los avituallamientos, coloca la logística, concibe cuevas donde guarda comida, porque miren, estamos hablando de 3.500 pies de Un gran altura. planificador, un gran estratega. Y organizó todo. Y Bolívar va a la batalla de Junín. Ganamos la batalla de Junín. ¿Por qué ganamos la batalla de Junín? Porque Bolívar, con su genio y con la información que tenía Sucre, dice, es el momento de hacer la batalla al lado del lago Junín. Porque resulta que el virrey La Serna en ese momento tenía una división del ejército realista, porque Olañeta se había rebelado en el Alto Perú porque estaba en contra de la monarquía y él estaba con los liberales. Se divide el ejército, llega el general, el virrey La Serna y dice, Monet, váyase con la artillería y con la caballería para el Alto Perú. Para controlar la Olañeta. En ese momento se realiza la batalla de Junín. Ganamos. Hay unos historiadores por ahí, peruanos en otros países, que dicen que Bolívar había mandado retirar a las tropas y que estaba huyendo y que no iba a seguir. Que ganamos por la traición de otra persona. Tratan de minimizar las glorias que le dio la libertad a esos pueblos, porque no le libertó un peruano, hermano, no lo libertó un colombiano, lo libertó un venezolano como tú, como Daniel, como yo, como todos nuestros audiencias. Sin ánimo de menospreciar la participación del pueblo. No. Porque hubo soldados peruanos, hubo soldados... Ahí te vamos a echar otro cuento más adelante sobre el Perú. Resulta y acontece que Bolívar dice, de una vez, vamos para el Alto Perú. Hay que sacar al último virreinato que existe en la América. Ahora, se conoce también al Junín como la batalla silenciosa. Porque no hubo, claro, Monet había mandado a llevarse su artillería. Y fue a lanza y espada. Bolívar le dice a Sucre. No hubo tiempo de posicionar la artillería que... Ni un solo tiro. Eso fue violento. Llega Bolívar y le dice Ahora, a Sucre, no hubo tiempo porque había que planificar un ataque inmediato, rápido. no, porque fue así, fue un ataque inmediato. Cantera Y rápido, Cuye, violento. Cantera Cuye. Y una de las batallas más sangrientas. Imagínate una batalla a pura lanza y cuchillo, ¿no? Lanza el cuchillo y los gritos de los soldados, dice un Los historiador por allá. gritos. Imagínate, trasladen en el tiempo y ve brazos por acá, piernas por acá, vísceras por allá. Así fue esa guerra. Y Bolívar, después de ganar esa batalla, le dice a Sucre, General Sucre, váyase a la retaguardia, organíceme el ejército, organice la logística. Sucre se va a cumplir la misión y Bolívar sigue avanzando. Pero en eso, cuando Sucre va para atrás, comienzan los compañeros. Sucre, ¿por qué aceptaste eso? Si tú eres el general del Ejército Unido Libertador, si tú eres el héroe de Pichincha, si eres un general de división, ese trabajo lo puede hacer un soldado, un teniente, un capitán. ¿Por qué tú aceptaste? Y comenzaron las habladillas, comenzaron a meterle cosas en el cerebro. Sucre cumplió la misión. Y le escribe a Bolívar, le manda una carta. ¿Están esas cartas escritas? Sí, están allí. De fuentes primarias, donde Sucre Él responde, mismo está en el Archivo del General mismo. de la Nación. En nuestro Archivo General están los documentos En la Fundación Sucre los En tenemos la para que lo Fundación quiera Sucre lo leer. tenemos. también. Entonces, Estamos invitados para la Fundación Sucre para buscar esos llega, documentos. hermano, y Sucre le manda una carta, General Bolívar, y Sucre le reclama a Bolívar que cómo es posible que usted me haya mandado para la retaguardia cuando esa misión la podía cumplir un ayudante. Teniente, un capitán. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué usted me ha degradado ante mis compañeros y amigos? Y ahí es donde Sucre le dice, Bolívar le dice, Que le General responde Sucre, también en una carta. General Sucre, esa es la única cosa sin talento que usted ha hecho en su vida. Yo te mostré la carta. Sí, correcto. Esa Doy fe. Esa es, Vi la carta. esa es la única cosa sin talento que usted ha hecho en su vida. Yo quería cumplir esa misión, pero lo vi a usted más capaz que yo. Imagínate, yo quería cumplir esa misión, pero lo vi a usted más capaz de yo para cumplirla. Pero entienda Sí. además la importancia Sí, de la y misión que verá cumplió. cómo le dice. Si ayudar al ejército de Colombia, si salvar la vida de sus tropas, si organizar el ejército y aportar más de 2.400 tropas con fusiles, con caballos, con bueyes, con alimentación, es algo que lo ofende, yo no sé de gloria ni de vida. Bolívar le dice, ¿qué te pasa? Y de hecho, Sucre le había pedido la renuncia. Le había pedido la renuncia en esa Sí, carta. Y Bolívar le dijo, si usted decide irse, váyase. Pero si usted se va,
no es digno del concepto que yo tengo de usted. Sucre se presenta. Hay una conspiración santanderista porque las glorias de Bolívar. Por aquí está parte de esa conspiración, ¿no? Ve, Se llama Bolívar contra Santander. hay una conspiración santanderista. Y aquí está la parte de contra Sucre. Bolívar, porque Bolívar estaba emergiendo como la figura universal, como el líder. Mira, yo tengo unos libros en la biblioteca que están en la orden, donde en esa época, en toda Europa se hablaba de Bolívar. Los reyes de los diferentes países mandaban a sus hijos para que fueran edecán de Bolívar. Ahí están las cartas escritas donde le pedían de Sicilia, de Italia, de Bélgica, de todos lados, porque querían saber y se cantaban en las calles de Francia, se cantaban himnos en honor a Bolívar. Santander, esa traición, buscan la manera y hacen que el Congreso le diga a Bolívar, usted no puede seguir liderando el ejército. ¿Por qué no puede seguir liderando el ejército? Porque usted es el presidente y tiene que regresarse a ejercer el cargo de presidente. Correcto. Y Bolívar solicita auxilio para que le manden tropas, porque ya se avecinaba la batalla de Ayacucho. Y Bolívar solicita las tropas. Y Bolívar se traslada hacia Lima y le da las instrucciones a Ahora, pero Sucre. ¿había alguna intención de Santander, no? De alguna manera de sabotear y que Sí, Bolívar no... claro, Bolívar no podía estar, además, no querían, porque ya había una conspiración, ya estaba sembrándose el germen. Contra Bolívar. Contra Bolívar y la República de Colombia. Juan José Flores por un lado, Santander por un lado, José Antonio Páez por otro lado. Es que hay que estar en el momento histórico para ver todas las facciones, todos los grupitos y todo lo que estaba surgiendo. Pero resulta que llega Sucre y va a la batalla de Ayacucho. Las tropas en auxilio que se pidieron de Colombia no llegaron a tiempo. Y nos vemos en una batalla donde están 5.000 hombres acá y 9.500 hombres allá. Un general de división con un grupo de generales y allá estaba un... Pudiéramos decir entonces que previo a la batalla de Ayacucho ya estaban las conspiraciones, Sí. ya estaban las pues, divisiones, sí, ya estaban las intrigas. Ya estaba todo eso por los celos profesionales, por las riquezas, por los intereses propios. Había una campaña en contra de Bolívar que Bolívar quería declararse rey. Había muchas cosas. Y entonces cuando llegan ahí, un 8 de diciembre, Sucre está reunido con su Estado Mayor, con La Mar, con Córdoba, están planificando la batalla que se va a ejecutar al siguiente día. Y en eso preguntan el santo y seña. Ocono, ¿cuál es el santo y seña? Y en ese momento le están sirviendo, mira lo que fue la cena del Ejército Unido Libertador un día antes de la batalla. Pan, queso y raspadura. Daniel dice que de ahí fue que nació el golfeado. Bueno, puede Yo ser. lo creo también. Bueno, Yo lo creo, Daniel. Ahí yo no he visto otra fuente donde refleje eso. No, Pan, no la queso y vi. ralladura. Entonces- Eso es ralladura, eso es golfeado donde vaya. Eso era papelón. Tú me lo dijiste, era Era papelón. Y Ocono le preguntó, Eso es un golfeado de aquí a Pekín. Ocono le preguntó a Sucre, ajá, pero ¿qué significa eso? Pan, queso y raspadura. Entonces, santo, seña y contraseña. Ese fue el santo y seña en la batalla. El día 9 Imagínense, nos comemos un golfeado y no sabemos que eso era una contraseña del Ejército Libertador. del Ejército Libertador, están en los libros. Resulta que el día de la batalla, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, del lado del Ejército Patriota, 5.200, 300 hombres. Un solo cañón teníamos. Tenían nuestro ejército. El ejército realista está allá en la cima, en la colina, control visual, más de 9.500 hombres, y tenían 14 cañones. 14 cañones. Un virrey, varios capitanes generales, contra este personal, prácticamente 2,5 a 1. Cuéntanos la batalla. Bueno, ya en ese momento tenemos un ejército que tiene la ventaja estratégica a nivel geográfico, tiene una ventaja numérica importante, una batalla que fue una guerra civil prácticamente, y una batalla que inicia entre 9 y 10 de la mañana, que duraría solo 3 horas, donde inicia, ¿no?, atacando Valdés por el flanco derecho, es de alguna manera contrarrestado por toda el primer frente de batalla patriota. Por supuesto, los patriotas, a pesar de que éramos menos, logramos avanzar y contener. Canterac, que estaba en la retaguardia como jefe de Estado Mayor en la reserva,
se indigna, ¿no? Porque con 9.000 soldados no podía hacer lo que estaba pasando ahí en el flanco derecho. ¡Guas! Se llega hasta el flanco izquierdo a apoyar a Valdés y en ese momento los llaneros salen con sus lanzas, dispersan todo ese movimiento de Canterrac, pero también Miller por la izquierda bordea y adivina qué pasó. Tomaron la planicie del Condorculca y se hicieron de los 14 cañones en una estrategia perfecta que dirigía Sucre. Y de ahí entonces tienes a patriotas abajo, patriotas arriba, el flanco derecho acabado y el izquierdo libre. Y el ejército realista se comienza a dispersar, y el virrey José de la Serna, en su desesperación, sale también a la guerra para tratar de unir a sus tropas que estaban... Claro, de unificarlas nuevamente. Claro, que estaban divididas. Entendamos que Valdés y Canterrac, uno era absolutista y el otro era liberal. Lo que es la desunión, lo que es la desunión, ¿no? Con una diferencia 3-1, con 14-1 diferencia, perdieron por la desunión. La Serna herido se escapa a un granero, lo consiguen y están a punto de matarlo. Un teniente lo ve y dice, no lo maten, es el virrey. Y se lo presentan como a eso de las 12:30 o a las 12 de la batalla, se lo presentan a Sucre. Y Canterrac tiene que declararse derrotado porque teníamos ya en posesión de los patriotas, ni más ni menos, que a su primer bastión. Que Pero mira lo que hizo Sucre. Le traen al virrey herido de una vez que el médico lo atienda. Ya es el primero. Lo atiende, habla con él, conversa con él. El virrey le quiere entregar la espada. Pero estaba cumpliendo además con un tratado que él mismo diseñó, Claro, lo que estábamos el rey diciendo. le quiere entregar la espada y Sucre le dice, conserve usted su espada. Fíjate, le está dando el trato de un oficial general, firmado en el tratado. Firmado en el tratado. Y el virrey le dice, tan joven y con tanta gloria. Y Sucre le dice, honor al vencido, gloria al vencedor. Gloria al vencedor. Canterrac, ante esa situación, se reúne con su Estado Mayor. ¿Y qué hacemos? Y ahí es donde surge la capitulación. Pero ahí es donde viene lo interesante de esta capitulación. Porque Canterrac, el que solicita la capitulación ante Sucre, es el general que en el año 1814 mató al hermano de Sucre aquí en Venezuela, que estaba enfermo después de la batalla de la Puerta en un hospital. Y tenía conocimiento Sucre Era su sobre eso. hermano. Claro, no lo vas a saber. Sucre sabía que Canterrac le mató al hermano en 1814 en una cama de enfermo. Lanceado Por eso que en el tratado Sucre dice el respeto a los enfermos, el respeto a los heridos, el respetar la vida. Le mataron al hermano en una cama enfermo. Y el mismo general... Ahora, pudiera haberse llenado de odio. Pudo haberlo matado. O pudo, mira, Sucre, esa actitud magnánima ahí en Ayacucho, la aplicó en el año 1828 en el potete de Tarqui, cuando los peruanos, el pueblo que libertamos, con las tropas que pelearon en Ayacucho, invadieron la República de Colombia en 1828. Que es la batalla de Tarqui, a la que te hizo mención. Y Bolívar llama a Sucre, que estaba en su reposo, en su retiro, para que dirija esa batalla. Y con menor número, venció a la mar en esa batalla de Tarqui. Pero en conclusión, en esa batalla de Ayacucho, querido hermano, en Sucre, en esa batalla de Sucre, Sucre demostró su magnanimidad, su benevolencia. Bolívar decía que la batalla de Ayacucho fue la obra y gloria del gran mariscal de Ayacucho. Y se recordará mientras los amantes de la gloria recuerden a Pichincha y a Junín, con un pie en el Pichincha y otro en el Potosí. Mire, Las glorias que se ganan no por adulancia, se ganan allí. Y la gloria de que los soles que tenían, como yo le dije una vez a un amigo por ahí, no le quemaron el cerebro. esas anécdotas, anécdotas de vida. Sí, que el poder, los grados, el estatus, nunca lo arrancaron de su raíz, de venezolano, de patriota, de humanista,
de humilde, de servir. Sucre lo decía en una de sus cartas, a veces ando que no cargo ni un peso en el bolsillo para tomarme un café, pero de pronto cargo tanta fortuna que ayuda a todo el mundo. Así es. Perdonó a los que lo quisieron asesinar. Ese Sucre es lo que necesita la patria. Más Sucre, Gustavo, y menos Santanderes. Más Sucre y menos Santander. Buena frase de la Fundación Sucre. Frase de la Fundación Sucre. Es correcto. Más Sucre y menos Santander. Mire, yo confieso que he fallado. Aquí lo reconozco. Como miembro de la Fundación Sucre, de ser sucrense, esa hermandad que usted creó cuando estábamos haciendo la maestría ya en el IAS, en historia, y usted formó un grupo de Sucre, ¿no? Sí. Y aquel lema, conteste lo de Sucre, lo de Sucre, decimos los sucrenses. Y usted se declaró sucrense. Yo de alguna manera, y lo bolivariano, pero bolivariano, no, yo no soy sucrense, soy bolivariano. Vaya, eso es un mismo espíritu, Sucre y Bolívar. Yo creo que habrá que hacer otro programa. Me gustaría que habláramos de la conspiración de la muerte de Sucre. El tiempo no nos alcanzó. En Berrueco. Y quiero dejar este pequeño espacio que nos queda, muy poco tiempo, para que hablemos un poco de las actividades de la Fundación Sucre en estas pocas semanas que nos quedan para llegar al 9 de diciembre. Bueno, fíjate, nosotros, desde que se creó la Fundación Sucre, estamos en una campaña para dar a conocer su obra y su legado, de una forma altruista y filantrópica. Hemos hecho una serie de actividades desde ese momento. Desde inicio de año estamos trabajando en la planificación de lo que es el Bicentenario. Inauguramos la semana pasada la Liga Test de Voleibol Menor Femenino, donde están participando 24 equipos, Semillita, Minimor e Infantil, aquí mismo en Coche, en Valle, están 24 equipos. Este sábado y domingo hay 8 encuentros en cada una de las disciplinas. Quiero interrumpirle para que usted me siga hablando de las actividades, para resaltar algo bien importante. Estos muchachos que además están allí en todas esas actividades deportivas, encuentros deportivos, promoviendo el deporte, se les exige también el tema estudioso de Sucre y de otros temas en la Fundación Claro, Sucre. ahí vamos a eso. El inglés y otras cosas. Aparte de eso, vamos a inaugurar, Dios mediante, este domingo en el campo de fútbol de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Tenemos un contrato con la Universidad Militar Bolivariana y en esa cancha nosotros tenemos un club de fútbol femenino, categoría sub-8, sub-14, sub-15, sub-18, libre y más 30. En una alianza perfecta cívico-militar y policial, una fusión, junto con el cuartel general del Ejército, la Caja de Ahorro del Ejército Bolivariano, Industrias de Altés, Serranía Café Gourmet y la Fundación Sucre. Planificamos ese torneo donde 24 equipos femeninos, 4 equipos por categoría, desde el día domingo 24 hasta el 8 de diciembre estarán en un torneo. ¿Son locales o tenemos otros estados? No, todos son de Caracas. Todos son de Caracas. De la cuna de Libertador. Porque los he visto en Puerto Ayacucho, los he visto también Esas en son las otras actividades. Sí, hemos realizado actividades con las comunidades indígenas en el Amazonas, hemos realizado actividades en otras regiones, pero netamente el Bicentenario, está tenemos esa centrado actividad. aquí. Aparte de ello, iniciamos una selección de artículos, hicimos una convocatoria a historiadores bolivianos, ecuatorianos, venezolanos. Y va a haber una escritores. premación para... Y se compiló todo eso, contratamos un equipo de editores, estamos editando un libro, ya está casi listo, lo vamos a imprimir para entregar el día 8 de diciembre, vamos a bautizar el libro. ¿Dónde va a ser el bautizo del libro? Estamos esperando la confirmación si va a ser en la Academia del Ejército o va a ser en la Academia de la Guardia Nacional o en cualquier espacio. En cualquier espacio lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Lo importante es que este fan esté allí, de la primicia. Están invitados, desde luego. De hecho, no podemos dejar robando te informo que tú eres el seleccionado por la Fundación Sucre para dar las palabras ese día. Bueno, eso me obliga a estudiar. Bueno. Para poder estar al compromiso que usted me ha asignado. Aparte de ese libro que estamos publicando, donde están 314 pensamientos de Sucre, su biografía, algunas anécdotas, la batalla, generamos un concurso a través de las redes sociales, donde las personas colocan frases de Sucre, anécdotas, cuentos, leyendas de camino, y vamos evaluando, y los ganadores le vamos obsequiando unas franelas que hicimos del Bicentenario, que dice son del Sucre, de Industrias Altés. Son de Sucre. Un minuto para un mensaje final para el pueblo venezolano en este cierre de la era bicentenaria. Para ceder la palabra a mi compañero y amigo, yo solamente puedo decir que la patria requiere más Sucres, menos Santanderes,
que debemos desarrollar la identidad nacional, debemos estar orgullosos de lo que somos venezolanos, somos descendientes directos de la Orden de los Libertadores. Tenemos que tener eso en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestras armas. Venezuela es un pueblo que está llamado a lo grande, a la gloria y al crecimiento. Daniel. Mi llamada a la unión, como te decía, en cualquier operación siempre hay una cabeza. Y todo el mundo puede tener sus diferencias, pero la cabeza es la cabeza y hay que respetarla. Mi llamado es a la unión y a seguir luchando para que Venezuela esté en lo grande. Ese es el mensaje que quiero dar de unión, de compromiso por el crecimiento de Venezuela, por la estabilización de Venezuela y porque el patriotismo, porque nuestra identidad bolivariana, humanista, porque la tolerancia se imponga en Venezuela, Gustavo. Bueno, agradecido, Daniel, un honor escucharlos como Igualmente, siempre. Gustavo. Tomé nota, quiero seguir escuchándolos, quiero seguir conociendo de Sucre, indudablemente que voy a tener que irme a los libros profundamente y luego alguna duda les pregunto. A ambos. Ilustrar, ¿No? Gustavo, ilustrar. Mire, yo soy alumno del doctor Sandalio, así que Y ahora a él es el que le tengo que también. preguntar. No, él es el que me está enseñando. No, pero bueno, no, de verdad que súper agradecido con Dios, primeramente, con ustedes por esa labor loable, hermosa, que hacen en Fundición de Sucre. Cada vez veo con mayor claridad la importancia de lo que significa Sucre. Cada vez veo con más claridad lo que significa estudiar, Daniel, ver el alma de los escritos, ir hacia allá y bueno, acompañarlos, unirme al equipo y acompañarlos en esta labor. Porque nace la pasión patria. Así que bueno, un honor. Conteste voz de Sucre. Espero Conteste voz de Sucre. Gloria eterna Sucre. Espero tenerlos pronto por aquí nuevamente para que sigamos hablando. Nos quedaron muchos aspectos de Sucre por conocer, abordar el tema de la muerte de Sucre, ¿no? Para que de alguna manera cese la conspiración, cese las traiciones. Por ahí estos señores, me decía Daniel me da unos compromisos que yo no puedo asumir. Me dice, no, tú tienes que hablar nos quieren robar la identidad. ¿Cómo van a decir que una ley Bolívar contra nosotros? Bueno, Daniel está bien preparado, pero me dice, no, dilos tú, porque si yo lo digo, yo los voy a... El patriotismo puro que le surge a Daniel. Pero sí, bueno, una ley, miren el nombre que le ponen, pues. Sí. Una ley Bolívar, contra la patria de Bolívar. ¿No? Qué locura, pues. La locura imperial. Una ley Bolívar, contra Bolívar, para sancionar al pueblo de Bolívar. Reflexionen, compañeros del gobierno norteamericano. Yo no sé si ustedes lo escuchan. En Estados Unidos no ven mucho, ¿sabía, Daniel? Sí. Nos ven, artillería bolivariana. Bueno, de los países que más ve artillería bolivariana, está Colombia en primer lugar y está Estados Unidos en segundo lugar. La patria Santander. ¿Qué tal? La patria Santander no ve. Nos ve. O sea, el país que más nos ve artillería bolivariana es Colombia, número 1. Tienen que aprender de Venezuela. Y el segundo país que más nos ve, impresionantemente, Norteamérica, los Estados Unidos. ¿Qué tal? Así que tengo que prepararme. Prepárate. Nos preparamos, tengo que Claro. prepararme para hacer un Sucrense. Identidad Bueno, nuevamente nacional. mi agradecimiento. Agradecido por estar Como aquí. siempre, volví a tomar Agradecidos nota. a Dios. El lunes voy a volver a tomar nota. El lunes vamos a estar en la UNES con los cadetes de la UNES, mi mayor general Sabarza. Ya estaremos cumpliendo, llevando esta maravillosa disertación sobre Sucre, así como se enamoraron los funcionarios que estuvieron el día martes con nosotros. Seguramente será de buen provecho. Yo no me cansaré de escucharlo. Surgen elementos nuevos en cada disertación que hacemos. Yo tomo nota, salgo a investigar y allí me voy transformando y soy parte de los que grandes maestros Dios les envía a uno para que le vayan enseñando, te vayan motivando. Así que agradecido nuevamente, nos despedimos en Guayabao y para el pueblo de Jorge Guerrero, como buen llanero. Los llaneros que ganaron. Los llaneros que Las ganaron. lanzas llaneras. Las lanzas llaneras, así es. Las lanzas de diamante. El desprecio de tu amor me da un dolor que mi alma no lo asimila. Me perfora el corazón, pecho, pulmón y por ahí se me encuadrila. Es que la
la amo con pasión y devoción mientras que ella me vacila. No quiere andar por delante, no cabreste hace planta y no se me agila. Eso me hace beber ron y ella sigue tan tranquila. ¿Será que no ve el amor que reflejan mis pupilas? Pa' no tener compasión con el hijo en Castorila. Tristeza, dolor y llanto, todo se me recopila. Por eso mi triste canto por la sabana ventila. Y así es que un hombre en el campo viviendo se descarrila. Por aquí voy rumbo al pueblo, en Guayabao con un sol que me encandila. Me agacho más el sombrero pa' dominarlo y es cuando más me fusila. Taloneo más mi potranco porque no aguanto la angustia que me vigila. Y siento que en cada tranco, ay Padre Santo, el alma se me destila. Me le voy a poner serio al dolor que me aniquila. Se nos marca algún cerepe todavía en esta mochila. A comprarme otra botella en lo que un mono espabila. Y hoy amanecí bien humo con tus recuerdos en fila. Y a mi grabadora vieja se le mallaron las pilas. De tanto escuchar un pasaje que echa a perder con archila.